Les saludo, mis hermanos, en el nombre del Señor, sobre todo aquellos que no había visto ahora esta mañana. Que el Señor nos acompañe en este día y nos permita atesorar algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Como es habitual desde este púlpito y en este último tiempo, sobre todo a propósito de estos compromisos que estamos haciendo como iglesia, hemos reafirmado una verdad indiscutible a esta altura, ¿no? Que es que la palabra de Dios es el eje fundamental sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que somos, cómo conducimos la iglesia y cómo actuamos como iglesia. Siempre estamos llamándoles a hablar, a leer la Escritura, a atesorarla, a meditar en ella, a estudiarla. Y es un esfuerzo reiterado y un llamado de atención constante. Y hoy día quisiera expresar un poco más ampliamente una de las razones, o motivarlo con una de las razones por las cuales es tan importante la palabra para nosotros. En primer lugar, y esto es la introducción, este sermón tiene dos partes nada más. La primera, una introducción un poco extensa, pero donde vamos a hacer mención respecto de los beneficios de estudiar la palabra y en particular de conocer las promesas de Dios para nosotros. Y en una segunda parte vamos a revisar algunas promesas, por lo menos 5, si el Señor nos permite, para que salgamos hoy día consolados, fortalecidos y con la esperanza y nuestra fe avivada para recordar que aunque estamos en este mundo, no estamos solos, sino que el Señor está a nuestro lado y toda la obra que tenemos que hacer, tanto personal como aquella que tenemos que hacer como iglesia, el Señor lo está guiando por medio de su Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, quisiera, como digo, introducir esta conversación partiendo de estos beneficios de conocer las promesas de Dios y quizás volver a alentarles a que usted mismo las busque, las conozca a través de la Escritura. La Escritura del Señor, por supuesto, no es solo promesas, no está ahí solo aquellas cosas buenas que Dios nos dejó, sino también sus preceptos, sus mandatos, sus principios, cuestiones que nosotros debemos conocer para poder vivir una vida plena, para poder vivir una vida que le agrada al Señor. Y como digo, que hoy día me enfoque en una de estas aristas, por ningún motivo quiere decir que estoy negando las demás, por supuesto, insisto, estos son análisis pormenorizados nada más, pero quisiera al principio partir con este análisis general. En primer lugar, una cuestión que es fundamental para nosotros de la Escritura y en cuanto a las promesas del Señor en ella, es que cuando nosotros las leemos, las estudiamos y las conocemos al mismo tiempo al escritor de ellas. Nosotros sabemos que aunque Dios usó hombres durante la historia para escribir este texto que ha llegado a nuestras manos, fue su Espíritu Santo quien la inspiró. De forma que el primer principio interpretativo de la Biblia y la primera cuestión que nosotros debemos buscar cuando leemos la Biblia es que en la Biblia nosotros podemos conocer a Dios, quién es Él y sus atributos. En la Biblia sabemos que Dios es santo, 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 ¿no? Santísimo como ningún otro. Gracias a la Escritura sabemos que Él es desde el principio y hasta el final, sin principio, sin fin, el alfa y la omega. Sabemos también que Él es justo y misericordioso, ¿no? Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces la Escritura de ustedes, eso debe alentarnos, ¿no? Porque si el Señor es importante para nosotros y es nuestro Dios, debemos querer conocerle. Y debemos procurar conocerle cada día más. Y ese medio de comunicación, esa forma de conocer a Dios, es su palabra. No hay otra. No hay otra segura. Porque podríamos aventurarnos a lo mejor a una espiritualidad sin freno, en una oración sin ningún tipo de fundamento bíblico y encontrarnos un día adorando cualquier cosa, como ha ocurrido en otras sectas como los mormones, que a través de una persona que creyó hacer bien buscando a Dios, dejando la Biblia de lado, se perdió, se alejó de la verdad y hoy día es la piedra de tropiezo para muchos. No podemos no podemos perder de vista, quiero decir, que en la Escritura está la revelación de Dios, del Dios que nosotros amamos, del Dios al que adoramos. Es la palabra la que nos muestra quién es Él. Amén. Y si me apuran un poco, incluso
cuando nosotros leemos la Escritura, al conocer a Dios, también nos conocemos a nosotros mismos, quiénes somos. Por contraste, ¿no? Porque cuando nosotros declaramos, por ejemplo, nuestra necesidad de Dios, lo declaramos porque sabemos que todo proviene de su mano y que en nosotros no hay nada bueno. Cuando recorremos a Él para que nos salve, es porque reconocemos que Jesús es justo y que el justo murió por nosotros que somos injustos y que siendo nosotros pecadores estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio de Él, podemos entrar con confianza delante del trono. ¿Entienden, no? Como conocer a Dios y su palabra nos permite también conocer nuestra propia condición y nuestra necesidad. Nuestra propia condición miserable comparado a su gloria eterna de la cual todos somos dependientes. Entonces, insisto en este punto, tenemos que acercarnos a la Escritura, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que estudiarla, por supuesto, porque en ella conocemos a Dios y en ella incluso conocemos nuestra propia condición, porque sabiendo nuestra condición entonces podemos relacionarnos con Dios como corresponde. Ustedes se recuerdan el error judío aquel, ¿no? Cuando Jesús estaba con los pecadores en sus casas, se estaba con los publicanos y hablaban mal de él por eso. Y Jesús les dijo, yo no vengo a los sanos, sino a los enfermos. Y ustedes, porque se creen sanos, su pecado permanece. Estoy parafraseando, ¿no? Nosotros no podemos llegar al absurdo de pensar que estamos tan bien, aún dentro de la congregación, que no necesitamos del Señor. Porque cuando miramos sus atributos y recordamos sus promesas y recordamos que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo, que Él es el agua que necesitamos para beber y que nuestra alma todavía tiene sed y nuestra alma todavía brama por Él, aunque la hayamos conocido, vamos a reconocer esa necesidad de buscarle y de anhelarle y de decir con el salmista que aún nuestra carne tiene sed de Dios, que aún nuestra carne la anhela. Pero como digo, esto parte de conocer la palabra, de conocer sus promesas y conocerle a Él a través de la palabra. En segundo lugar, es útil la palabra y su estudio y nuestra reflexión en ella porque nos muestra también su voluntad. Su voluntad. Están allí sus deseos expresados para nosotros, para su pueblo. No hay ningún pasaje que nosotros podamos perder de vista porque hay cosas ahí que son fundamentales para nosotros. Y quisiera recordar por lo menos dos. Sabemos en su palabra, por ejemplo, que Jesucristo, al venir a este mundo, subió el nivel cuando habló acerca del mandamiento del amor. Y le dijo, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a otros como yo les he amado. De forma que a través de la palabra nos enteramos de cuál es el propósito y las razones por las cuales nosotros debemos vivir. Amarnos unos a otros como Él nos amaba. ¿Qué otra razón? Lo leíamos en el discipulado y lo recordamos ahora. También sabemos el propósito porque el Señor dijo y nos mandó al final de sus evangelios ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando las cosas que Él nos ha mandado y que Él estaría con nosotros. ¿Cómo sabemos que tenemos que hacer esta tarea? Porque la hemos encontrado en la Escritura. Por mencionar dos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos, primero, ¿quién es Dios? Lo conocemos a través de la Escritura. ¿Quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición? A través de la Escritura. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? A través de la Escritura también. ¿Y qué es lo que quiere de mí en particular? ¿Qué es lo que quiere de ti, hermano querido? Que participes de aquellos mandatos, que participes de aquellas órdenes, que participes de aquella voluntad que Dios expresó en la palabra. Y por eso, el no conocerla no te libra de la responsabilidad que hay en medio, porque la Escritura, como digo, está aquí para nosotros, inspirado por Dios, y ha recorrido la historia para llegar a nuestras manos y que nosotros podamos hacer este esfuerzo de conocerle. Entonces, conocemos a Dios por medio de ella, conocemos nuestra propia condición, conocemos la voluntad de Dios y conocemos ahí nuestro propósito en ella. Porque si, como digo, reflexionamos un poco, cada uno de los músicos, cada uno de los hermanos que sirve aquí en la iglesia, los que vienen, ordenan, limpian, barren, los que predicamos, los que oran, todo el servicio que se ofrece en esta congregación y en el resto de las iglesias locales, tiene su fundamento en la Escritura. Amén. Es la Escritura. Y solamente una iglesia que agrada a Dios será aquella que honra y que cumple con las cosas que Dios demanda en la Escritura. No hay otra cosa que sea necesaria excepto la Escritura.
La Escritura de Dios es toda suficiente para guiar la vida del cristiano y la congregación donde ese cristiano se congrega, valga la redundancia. Necesitamos amoldar nuestra vida a la palabra de Dios, ¿no? Entonces ya tenemos dos grandes razones por las que la Biblia para nosotros es importante. Y todavía dentro de la introducción, pero ya llegando a su parte final, hay una tercera razón que es la que yo quiero alentarles hoy día. Y quizá la que normalmente más alienta, ¿no? Y que la que más enseña, que es que a través de la Escritura nosotros conocemos las promesas de Dios para nosotros. Porque en la Escritura hay promesas que Dios hizo para ti, para mí, para su pueblo, para su iglesia. Y en base a esas promesas nosotros podemos vivir plenamente. Porque no hay ninguna esperanza en este mundo, no hay ninguna razón para esforzarnos en este mundo, sino afirmarnos en las promesas que Dios ha hecho. Porque imagínate, ¿para qué amarnos unos a otros? Si no es fácil, ¿no? Hay situaciones difíciles en todo el tiempo. ¿Y para qué ir? ¿Cuán difícil tiene que ser dejar este lugar, dejar el lugar cómodo e irse a otra nación, a otro pueblo, a una otra ciudad, a evangelizar, qué sé yo, donde la gente, como decíamos en la mañana, no quiere oír muchas veces, o se resiste, o otros lugares incluso te persiguen y te matan? ¿Por qué lo hacemos? Si no es porque estamos nuestro corazón puesto en la promesa de Dios. La promesa que no está en nuestra cabeza, que no viene de nuestras ensoñaciones, que viene de la palabra de Dios. Aquí están las promesas de Dios y aquí es donde tenemos que firmar nuestro corazón para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Porque, queridos hermanos y hermanas, si usted declara que Jesús es su Señor, hay una tarea que cumplir. Pero esa tarea no se puede hacer si nosotros ponemos nuestra esperanza en este mundo y en la recompensa en este mundo. Solo se puede hacer si ponemos nuestra mirada en la promesa y en la recompensa que viene en el cielo. En el cielo, en su venida y en su premio que viene con él. Recuerden, vuelvo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Entonces, como digo, hoy día simplemente, y con esto termino la introducción, quisiera llamarles, animarles, alentar su corazón con algunas promesas que están en el Nuevo Testamento, especialmente para ustedes y para mí, para que salgamos fortalecidos esta mañana y recordemos que no estamos solos. Insisto, que tenemos una tarea que hacer, que tenemos a un Dios que servir, pero que Él nos dejó gloriosas y hermosas, excelentísimas promesas para que vivamos por ellas. Y por medio de ellas, dice el apóstol Pablo, participemos de la naturaleza que tenemos como hijos de Dios, de la naturaleza divina. Le pido que para empezar leamos Deuteronomio 7. Por favor. Versículo 9. Deuteronomio 7. Vamos a leer desde el 6 hasta el 9. El 9 es el texto que nos convoca hoy día. Pero para que recuerden aquello, esta parte importante, que es que Dios cumple sus promesas para su pueblo. Dios promete, Dios cumple. Está hablando el Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Se está refiriendo al pueblo de Israel, y ya sabemos, en ellos también estamos llamados nosotros por medio de la fe. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si no, no era por ustedes, no es que el Señor nos llamó por nosotros, por ser bonitos, inteligentes, sabios, no. Ese texto ustedes lo conocen también, ¿cierto? Que el Señor llamó a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo que no era. Eso somos, igual que el pueblo de Israel, un pueblo insignificante, pero Dios no nos llamó por nuestros méritos, nos llamó por cuanto Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Insisto en esto, este texto está directamente escrito para el pueblo judío, pero es evidente que también se aplica a nosotros, porque hemos sido rescatados de la potestad del Dios de este siglo, para venir trasladados desde el imperio de sus tinieblas, para ser puestos ahora en el reino glorioso de su amado Hijo Jesús. Amén.
Entonces, el Señor dice lo siguiente: conoce pues, a ustedes le dice la palabra, conozcan pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Dios es Dios. Dios es fiel y guarda sus promesas. De forma tal, hermanos queridos, que este es el primer acercamiento. Hay promesas en la Escritura que son para nosotros. Y Dios es fiel y las va a cumplir. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces le pregunto, ¿es importante o no es importante conocer sus mandamientos? Porque no solo debemos conocerlos, debemos guardarlos y practicarlos, obedecerlos, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Y por supuesto que es algo que no se puede pedir, sino que es algo que tiene que nacer en nosotros y hacer crecer en nosotros ese fuego, que es amar al Señor. Y los que estamos reunidos aquí debemos amar al Señor. Y yo creo que lo que nos convoca a todos los que estamos aquí es ese amor por Él. Es por ese amor en agradecimiento a lo que Él hizo. No que, y en esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, ¿no? No en que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces nuestro amor por Él es una respuesta nada más al amor de Él. Pero eso tiene que crecer en nosotros. Tenemos que hacer crecer ese fuego en nuestro corazón por Él. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Gloria a Dios por eso. Entonces ahora vamos pues. Ya sabemos que Dios es fiel, que Dios es Dios, que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Veamos algunas promesas que alienten nuestro corazón, que nos dé consuelo en este mundo en el que estamos y que recordemos que si el Señor las prometió, Él las va a cumplir a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Sí, Señor. Primero, vamos por favor, acompáñenme a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. No acostumbro leer tantos textos, pero hoy día vamos a leer por lo menos 6 textos extra. Y lo vamos a hacer lo más breve posible. Primera de Pedro 5. La primera promesa que quiero llamar su atención es que Dios promete ayudarnos durante la prueba y promete acompañarnos después de la prueba. Y por prueba quiero decir al menos 2 circunstancias de las que el Señor se hace cargo. De las pruebas entendidas como las dificultades de la vida, aquellas cosas que vienen a la vida porque la vida es difícil, y aquellas otras cosas que tienen que ver con el pecado, con la tentación, donde Dios también ofrece su ayuda, su promesa. El texto lo vamos a leer en 1 Pedro 5, del versículo 6 al 10, con énfasis en el versículo 10. Dice así: humíllense, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En este punto, exaltación no está hablando de glorificación. No es que Dios te va a premiar. Está hablando de que te va a levantar simplemente. El contexto es lo que viene a continuación. Que hay posibilidad de una caída. Que hay posibilidad de un tropezón. Porque hay un enemigo que está contra nosotros. No es exaltación de gloria. Este punto es exaltación de pararte del suelo. De pararte del hoyo. Entonces, humíllense. Sean humildes delante de la poderosa mano de Dios para que el Señor los levante cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos descansar, ¿no? Amén. Sed sobrios y velad. Esa palabra es, estén vigilantes simplemente. Ser sobrios se refiere ahí a estar atentos a la jugada. Estén atentos y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, las mismas pruebas, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Amén. Gloria a Dios. Les pregunto, ¿hay alguna promesa para quedar fuera de la prueba, fuera de la dificultad o fuera de la tentación?
No, ¿cierto? Al contrario, hay una advertencia, estad firme porque anda uno como león rugiente para tratar de devorarnos. Pero el Señor te va a levantar. Pero el Señor te va a levantar. Si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, el Señor te va a levantar. Ese es el contexto del pasaje. Y esa es la promesa. El Señor va a estar contigo en medio de la dificultad, en medio de la prueba, si tú aprendes a confiar en Él y a humillarte bajo su poderosa mano. Y no solo eso, que va a ser durante la prueba, sino que luego, pasada la dificultad, pasada la tentación, dice, porque el punto es ese, ¿no? Pues cuando hayáis padecido un poco de tiempo, y todos hemos padecido, ¿no? Pero ese tiempo delante de Dios es poco. A nosotros a veces nos parece mucho, años a veces. Pero para Dios es poco tiempo comparado a la condenación eterna a la que hubiésemos padecido sin Él. Pero si confiamos en su poderosa mano y padecemos ese poco de tiempo, el Señor, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Cuál es la promesa? Que nos va a perfeccionar, que nos va a afirmar, que nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces, ¿hay prueba o no hay prueba? ¿Hay dificultad? ¿No hay tentación? Pero ¿qué va a pasar si nosotros nos aferramos a su poderosa mano y dejamos que Él nos exalte cuando fuera tiempo? Va a pasar que vamos a salir fortalecidos, perfeccionados, fortalecidos y establecidos como lo que tenemos que ser, la iglesia gloriosa de Cristo. Hermanos míos, ninguno de nosotros está libre de caída, ninguno. La dificultad va a venir, el día malo va a venir, pero si nosotros nos humillamos a su mano y confiamos en Él, ese poco de tiempo en el que dure esa prueba, el Señor va a ayudarnos a salir fortalecidos. El Señor promete estar durante la prueba, el Señor promete estar después de la prueba, con nosotros. Sea que la soportemos o sea que caigamos, vamos a salir fortalecidos. Amén. Sí, Señor. Porque el Señor está con nosotros. Evidentemente nuestro deseo, nuestro desafío es luchar y no caer, resistir al enemigo, ¿no? Como hay otro pasaje que nos enseña a resistir al diablo y él huirá. Ese es nuestro deseo, ese es a lo que apuntamos. Pero si nos humillamos, el Señor, sea que caigamos o que nos mantengamos, del Señor nos va a fortalecer, nos va a levantar. El Señor no dejará caído para siempre al justo. El Señor no dejará para siempre caído al justo. Y en este segundo punto viene la segunda promesa y les pido que me acompañen a Romanos 8. Porque pensando en las dificultades, quiero que leamos este pasaje. Pasaje muy recontra conocido, pero que es muy pertinente en este momento. Para recordar otra promesa de Dios en la cual Él no va a fallar. 8:28. ¿Van a venir dificultades en la vida? Sí. Lo lamentamos, por supuesto. Quisiéramos que no vinieran. Pero ya sabemos que el Señor está con nosotros. Igual que en el testimonio que deja la palabra, cuando el Señor estaba con los discípulos en la barca, la tormenta vino. Jesús dormía, pero bastó con que Él se levantara y acalló toda la tempestad, ¿no es verdad? Eso mismo podemos experimentar nosotros si corremos al Señor y nos humillamos. Y en medio de la tormenta aprendemos a confiar en su poder, en su soberanía, y no en nuestras argucias y nuestra sabiduría, que yo la arreglo aquí, si yo converso con tal allá, yo me armo un plan por aquí, y nunca consideramos a Dios en esas cosas. Para salir de la prueba, de la dificultad, necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, reconocer la necesidad que tenemos de Él, pedir consejo y pedir y buscar en la palabra su dirección. Pero bueno, veamos ahora qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo en este texto, Romanos 8:28. ¿Van a venir dificultades? Sí, pero la promesa de Dios es esta. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Gloria a Dios. Porque la dificultad va a venir, ¿no? Va a venir. Pero la promesa del Señor es que esto nos va a ayudar a bien. Hermanos, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, por favor. No piensen que porque yo lo estoy arengando desde acá, hermano Juan viene como en las nubes, es un tontito, un loquito. Hermanos, es difícil la vida cristiana. La vida en general es difícil, ¿no? No es justo, hay un montón de injusticia, qué sé yo, pero para nosotros tampoco es fácil. Pero el Señor promete que esas dificultades sujetas a la vida nos van a ayudar a bien. Con una sola condición. Igual que en el texto anterior, a los que aman a Dios.
a los que aman a Dios. Y nosotros le amamos, ¿no es verdad? Entonces debemos confiar que no importa la dificultad que tú estés pasando, en tu trabajo, con tu familia, con tu salud, lo que sea que estés atravesando, el Señor lo va a volver para tu bien. El Señor lo va a volver para tu bien. Recuérdate de José, vendido por sus hermanos, entregado como un esclavo, pero donde él estaba, el lugar prosperaba. Lo metieron preso después, cuando cosa como que iba mejorando, preso, injustamente por una acusación falsa. Así de injusto puede ser la vida contra algunos de ustedes, pero la cárcel prosperó con José allí, porque Jehová estaba con José. Y el lugar donde tú estés y la dificultad que estés pasando, si el Señor está contigo y le amas, el Señor va a hacer prosperar eso y te va a sacar en victoria. Y vas a poder mirar atrás después y decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Porque no llegamos aquí por nuestras fuerzas, hermanos míos. Nunca lo olvides. Si hoy día tienes una posición, una casa, un título, una familia, nada de lo que tienes hoy te ha sido dado porque eres bueno, porque te lo ganaste, porque eres bacán y porque tu familia eres la mejor mamá y el mejor papá. Lo que tienes te lo dio el Señor. Y si hoy día estás en dificultades, es porque el Señor está contigo ahí. Y porque eso va a ayudarte para bien. No entendemos cómo, pero por eso tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano. Sí, Señor. ¿Estamos dispuestos o no? Ese es el punto que quiero alentarte. Las promesas son... hay muchas promesas como más bellas, ¿no? En el Antiguo Testamento, de riqueza, de triunfo, nadie te va a hacer frente. Amén, están ahí. Pero estas también están aquí. Y están aquí para esta vida. Para prepararnos para la venidera. La primera promesa, no lo pierdan de vista, el Señor está contigo en la prueba, en la dificultad, durante la dificultad y después de la dificultad. Y ahora la segunda promesa, el Señor va a hacer que estas cosas confluyan para tu bien. No importa lo difíciles que sean, el Señor las va a hacer para tu bien. Amén. ¿Crees? Sí, Señor. Pongamos entonces esas dificultades hoy en su mano y descansemos. Respecto de la tentación, recuerden que dijimos, ¿no? La dificultad o la prueba se puede tener esas dos características por ahora, sencillamente. Dificultades de la vida, por un lado, ya sabemos, todo nos ayuda bien a los que amamos al Señor. Pero ¿qué hay de la tentación, hermano? ¿Qué hay del pecado? ¿Qué dice la Escritura? Por favor, acompáñenme a la primera carta de Corintios, capítulo 10. Voy a leer desde el 11 para que entiendan un poco el contexto. El apóstol está hablando acerca de ciertos pecados que estaban afectando a la iglesia de Corintios. Y el apóstol dice lo siguiente desde el versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo, el tiempo del cumplimiento se refiere. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo lo que viene a ustedes de cuanto a tentación es algo humano, es algo de este mundo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Vimos las dificultades de la vida, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el pecado? Siempre que seamos tentados, hermanos míos, el Señor tampoco nos deja solos. El Señor, junto con esa tentación, el Señor pone allí la salida. De modo que si tú pecas, nunca vas a poder hacer responsable a Dios como que no te puso en una situación sin salida. Vuelvo sobre el ejemplo de José, un ejemplo gráfico, ¿no? La mujer de Faraón probablemente ha sido una mujer muy hermosa. No debió ser fácil para él resistírsele, pero la salida estaba ahí, que era salir corriendo. Lamentablemente la salida fue la cárcel, pero era mejor la cárcel con Dios que los placeres sin el Señor. Y yo te animo, hermano mío, tú que igual que yo, que luchamos diariamente con el pecado, que el pecado ya no es indiferente porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en mí y en ti. Ese pecado se presenta tentador delante tuyo, igual que se le presentó a Adán y a Eva.
Pero junto con las pruebas, con la tentación, está disponible la salida. Si estás siendo tentado, pídele a Dios que te muestre la salida. Porque a veces no nos vemos o no la queremos ver. Pero esta es una promesa, igual que las demás. No parece tan efectiva, ¿no? O no parece tan vistosa. Pero si tú quieres agradar a Dios y resistir al diablo y hacer que huya de ti, recuerda, cuando seas tentado, la salida está al lado de la tentación. El Señor te la puede mostrar y te puede hacer resistir. Como dice, porque la razón es esa, para que podáis soportar. Ninguno de nosotros cae en pecado irremediablemente. Ninguno de nosotros cae por voluntad de Dios. Nosotros caemos porque hemos decidido dejar de lado la salida que Dios ofrece. Porque podemos resistir. Entonces, primera promesa, Dios está con nosotros durante la prueba, durante la dificultad, durante la tentación. Está con nosotros después de la prueba, después de la tentación, después de la dificultad. Dios además hace que la dificultad obre para nuestro bien y hace que la tentación, aunque no obra para nuestro bien, Él ofrece una salida, de forma que podemos resistir. Y yo te animo, hermano querido, a esta semana y en lo que venga en adelante, recordar, cada vez que seas tentado a pecar, recuerda, antes de hacerlo hay una salida y el Señor te está llamando para que resistas. Esa es su promesa. Acompáñame por favor a Juan. Primera carta de Juan, discúlpeme. Capítulo 1. Perdió, perdón. Pero ustedes conocen aquel texto, está aquí, no lo puedo encontrar. Perdón. Sí, 9, perdón. Ya puede leerlo, Mike, no sé por qué estoy borrado. Perdón. ¿Sí? Sí, adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Junto con la prueba, con la tentación, está la salida, ¿no? Y si pecamos, el Señor también promete su limpieza. Y promete perdonar y limpiar. Señor, gracias. Es bueno el Señor, ¿no? Amén. Sí, Señor. No merecíamos nada, hermano. Y el pecado además le ofende al punto de hacer merecedor a cualquiera del infierno. Nunca olviden la gravedad del pecado. Un pecado menor para nosotros fue el que sacó a toda la humanidad de la huerta del Edén. Una desobediencia, algo que no parece tan grave para nosotros, no es como un homicidio, pero lo excluyó porque para Dios el pecado es gravísimo. Pero por grave que fuese, venido Cristo, Él decidió pasar por alto los pecados pasados y manifestar en este tiempo su justicia. Justicia que es por la fe y es por gracia, que es un regalo. De modo que ahora estamos en Cristo y podemos venir a Él y resistir la tentación. La tentación está ahí y la podemos resistir, pero si pecáramos, abogado tenemos todavía para perdonarnos y para limpiarnos. Señor. Es bueno el Señor, ¿no? Sí, Señor. Y con esto por favor que no se entienda como chip libre para pecar. Esto sería un error. Decir, bueno, si el Señor tengo abogado, delinco nomás, porque ¿qué es lo que pasa con esto de la puerta giratoria, no? Le ponen abogado gratis, hay poca pena, entonces ¿cuál es el llamado? Bueno, yo voy a seguir robando, porque total, como que la consecuencia no es grave. En este punto, para nosotros no funciona de este modo, porque el pecado es gravísimo. No hay puerta giratoria con el Señor. No se puede jugar con el pecado, porque el pecado quiere destruirte. El pecado está ahí para hacerte tropezar y para mandarte al infierno. Porque si en ese pecado te deslizas y no regresas, no hay más. ¿Qué más vas a hacer? ¿Vas a sacrificar de nuevo a Jesús? ¿Eso es lo que dice el apóstol?
¿Vas a sacrificarlo de nuevo? Por ningún motivo. Por el contrario, si le hemos conocido y hemos venido a refugiarnos en Él y le amamos, luchamos contra el pecado. Y reconocemos que la promesa es que está junto a la tentación la salida. Pero si somos débiles y pecamos, bueno, en ese caso, luego de haber dado la pelea, recordemos que tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, quien nos limpia y quien nos perdona. De modo que en esta mañana, aun si tú albergas pecado en tu corazón y no has pedido perdón, es el momento de arrepentirse, pedirle perdón al Señor y Él te va a perdonar y te va a limpiar. Si nosotros, recuerdo este texto también para fortalecer tu fe, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Hermanos míos, Jesús y Padre no pueden negarse a ellos mismos. Por eso digo, volver sobre lo que decía al principio, la palabra es tan preciosa para nosotros. Porque podemos hacer estas conclusiones gracias a que Él nos las dejó. Porque podemos conocerle. Señor es inmutable, no cambia, sus misericordias se renuevan de día en día. De forma que nosotros podemos pecar y arrepentirnos. No es un chip libre para pecar y pecar y pecar, pero aunque fallásemos, el Señor sabe nuestra debilidad y Él está disponible para perdonarnos y limpiarnos, y levantarnos una vez más. El Señor es muy bueno. Jehová, el del Antiguo Testamento, sigue siendo hoy lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero no abusemos de eso. Ese es mi punto, ¿no? Somos hijos de Dios, queremos honrarle, que Él se sienta agradado de nosotros. Pero para eso debemos procurar reconocer que estas promesas son válidas para nosotros, que la salida está disponible, que no hay que entregarnos al pecado como algo que nos tiene atados. Somos libres por la libertad que nos dio el Señor, porque allí donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y el Espíritu hoy vive en nosotros. Podemos luchar contra el pecado, podemos vencerlo, pero si aún pecamos, el Señor sigue ofreciendo su perdón y sigue permaneciendo fiel. Para terminar, hermanos queridos, había eliminado una, pero quisiera llamarla, que creo que es algo importante. Acompáñenme por favor a Santiago, a la carta de Santiago. A veces olvidamos esta promesa, pero es importantísima en este mundo en el que nos tocó vivir. Porque para afrontar la dificultad, para afrontar la tentación, necesitamos que el Señor nos ayude, ¿no? Necesitamos que el Señor nos guíe. Porque a veces son decisiones nuestras las que nos meten en dificultades o las que nos exponen a la tentación, ¿no? Y en este punto la sabiduría es fundamental. Sabiduría, por ejemplo, en la que un varón y una señorita no deberían estar solos en un lugar apartado donde el pecado pueda hacer más fuerza sobre ellos, si son pareja. Donde, por ejemplo, una persona que fue tentada al alcoholismo y que salió, no debería él ir, entre comillas, a predicar a una fonda, ¿no? O a una discoteca. Podría hacerlo tropezar, ¿no? O una persona que vivió en la droga, sería difícil que se vaya a meter, no sé, a un antro donde están todos consumiendo, porque hay cuestiones biológicas que le afectarán y que podrán hacerlo tropezar más fácilmente. Hay cuestiones de sabiduría que nos pueden evitar la dificultad y hay cuestiones de sabiduría que nos pueden evitar la tentación. Por eso este texto es importante, Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cuánto? Abundantemente, sin reproche, sin recordarte que no eres digno, te la va a dar. Y le será dada. Esto es una promesa. Esto es una promesa. Y me va a decir alguno, no, pero es que yo sí soy sabio. Sabio a lo mejor respecto de mí. Probablemente todos ustedes sean más sabios que yo. Pero respecto de Dios, porque es con Él. ¿Cómo yo, si tengo a Dios, fuente ilimitada de sabiduría y de gloria, cómo yo no voy a querer recibir de Él más sabiduría? Pero les pregunto, en este último mes, ¿cuántos de ustedes han orado pidiéndole sabiduría? A veces, ¿te fijas, no? A veces la dificultad, a veces el pecado, la tentación viene por solo falta de sabiduría, por no saber protegernos, por no saber cuidarnos, por no ser sabio como la hormiga. El que está tentado a robar, si fuese sabio, guardaría en el verano para no tener necesidad. Pues hay gente que se justifica para robar porque tiene necesidad.
Pero sabemos que uno podría ahorrar como las hormigas y así no pasaría necesidad, ¿no? Entonces mi punto es este: necesitamos sabiduría para conducirnos. Y tenemos que pedirla. Y la promesa está. Dios prometió darla a quien la pida. ¿Cuántos de ustedes la van a pedir? Necesitamos pedirla diariamente. ¿Qué es hacer nuestra oración? Más que pedir cosas materiales, hagamos como Salomón y pidámosle a Dios sabiduría para afrontar la vida que nos toca vivir. Y finalmente, ahora sí, una última promesa, como digo, para alentar nuestra fe y recordar de dónde somos y a dónde vamos. Vamos a leer dos textos. El primero, Juan 14, por favor. Quizá podrían buscar la mitad de acá, Juan 14, y la mitad del lado izquierdo mío, buscar Apocalipsis 21, por favor. Y con eso vamos a terminar el día de hoy. Apocalipsis 21, versículo 4. Voy a partir con el texto de Juan. Juan 14, 2 y 3. Otra promesa para nosotros. Que este Dios fiel, que este Dios que es Dios y que cumple la promesa a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos, prometió y no fallará. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, les prometo otra cosa. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, gloria a Dios. Y el 21:4 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Es la misma promesa. Un lugar, y un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y nuestra victoria no viene de nosotros, no viene de este mundo, la recompensa no está aquí. La recompensa está allá donde el Señor esté, allá también estaremos nosotros. Entonces le pregunto si vale acaso la pena luchar. Jesucristo es la razón para luchar. Jesucristo es la razón para servir. Jesucristo es la razón para esforzarnos. Jesucristo es la razón para levantarnos. Jesucristo es digno de todo lo que hacemos y de todo lo que somos y de todo lo que hace esta iglesia y de todo lo que esta iglesia es y de todo lo que esta iglesia va a hacer. Necesitamos alinear nuestra vida a esa dignidad, hermanos queridos. Esta es la promesa. ¿Por qué tememos a este mundo entonces? Si la muerte para nosotros es ganancia. Si el sufrimiento que padecemos hoy día no se compara con la gloria que tendremos allí. Y Jesús no se cansó allí, terminó en Juan 14, terminó en el versículo 20 y 23. Permítanme leerlo. Y ahora sí terminamos. El mismo pasaje, el mismo capítulo, donde él dice que va a preparar morada, dice lo siguiente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, es lo mismo que hemos hablado toda la mañana, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay una declaración contundente, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Pruébate, hermano querido, hermana querida, y probémonos como iglesia si acaso estamos guardando su palabra y la estamos obedeciendo. Porque esa es la iglesia que ama a Cristo. Esa es una vida que ama a Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estamos hablando del lugar futuro todavía, ¿no? Pero fíjense qué pasa aquí. El Iscariote le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Y esta es la promesa para nosotros. Y con esto terminamos. Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y les pregunto, ¿esa morada a la que se está refiriendo es hacia el futuro o es hoy día? Hoy. Podemos vivir la eternidad desde hoy mismo. Hermanos queridos, el cielo no es el lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. Nosotros caminamos con Él y vamos hacia su ciudad celestial. Nosotros caminamos aquí con su Espíritu en nuestro corazón, guiados por su palabra y llenos de su poder para hacer la voluntad de Él. Y caminando hacia allá nos vamos a encontrar con Él, bien amado, pero Él no nos dejó solos. Por eso les digo, la promesa es esta: guarda sus mandamientos, practícalos. El Señor te va a amar, y si tú le amas, el Señor va a venir y van a hacer morada contigo. Eso, en otras palabras, queridos hermanos, es ser lleno del Espíritu Santo. Es vivir en comunión con Él y dejar que el Señor llene tu vida, tu corazón, y que eso salga y para que tengas que dar, no solo para evitar el pecado, sino para vencerlo y dar vida y compartir. Ser aquella persona de Juan 14:12, que de su interior correrán ríos. Y el río y el agua es uno solo, es Cristo. Él tiene que llenarnos y Él tiene que fluir. Pero nuestro rol es confiar en su promesa y vivir con la dignidad que Él merece. Sí, Señor. ¿Estamos dispuestos? Hermanos queridos, les animo porque el Señor es fiel. No lo olviden, Él va a cumplir estas promesas en los que le creen, a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Sí, Señor. Señor, entregamos este tiempo a ti. Amén. Y te honramos, Señor, por darnos tu palabra gloriosa, nuestro refugio, nuestro tesoro, tus promesas gloriosas, sublimes y santas, Señor, de las que no somos dignos, las has dejado para nosotros, Señor, y te damos las gracias.